diálogo. Encantados de tenerte, Enrique. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Bueno, Carlos, muchas gracias, muy queridos todos, y a todos los empresarios y todos los que me están oyendo, un cordial saludo. Y sí, vamos a unir esta charla que se llama Empresarios para el siguiente nivel con la de la semana pasada, que es sobre la economía popular y es el gran activo. Resumiendo la charla de la economía popular, tenemos lo siguiente. Ahora no sé qué pasó, que no pasa nada. Ya. Vamos a hablar varias cosas, digamos, sobre la economía popular para poder entender. El primer punto que tenemos nosotros es decir que la economía popular es el gran activo, no es un pasivo, sino un gran activo. La economía popular la podemos definir como esa economía que aquí la llamamos no oficial, no, y es una economía que por el contrario es la más oficial que tenemos todos nosotros, porque es la más grande. Esto lo podemos ver en varios elementos importantes. El primero es que el ingreso per cápita colombiano es nominal, es 6.500 dólares per cápita, pero por poder adquisitivo es de 20.287 dólares. El mayor en Latinoamérica es el del Chile, que es aproximadamente 30.000 dólares. Y eso indica por qué hay una diferencia tan grande entre el Producto Interno Bruto, que en todos los países lo hay, nominal, pero en el caso de nosotros es mucho más relevante entre el nominal y el poder adquisitivo de 20.287, casi tres veces más. Eso indica que hay una economía que es muy fuerte, muy seria, muy importante y que no la está midiendo el Producto Interno Bruto nominal, sino el por poder adquisitivo. También estamos diciendo que Colombia es un país que es muy desigual, es el séptimo desigual del mundo y el segundo en Latinoamérica, y que eso se mide por un índice que se llama el índice de Gini. El índice de Gini nos dice si se acerca a uno que un país es muy desigual y se acerca a cero que un país es mucho más equitativo. En este cuadrito mostramos que el índice de Gini se debe calcular antes y después de impuestos. Las flechitas muestran los países antes de impuestos y vemos que todos los países antes de impuestos, especialmente Irlanda, son muy desiguales, es casi igual que el de Colombia. Y después de impuestos, que son las bolitas azules, nos indica ya cómo distribuye el país, el Estado, los ingresos para ser más equitativo. Pues vemos que todos los países que son muy desiguales se vuelven mucho más igualitarios en las bolitas azules. Casi todos están por ahí en un índice de Gini entre 30 y 40. Colombia, curiosamente, antes y después de impuestos tiene prácticamente el mismo índice de desigualdad. Antes de impuestos lo tenemos en 54 y después en 51. Disminuye muy poco. Algo nos está pasando porque de todas maneras tenemos buenos subsidios, tenemos buenos elementos para distribuir, pero algo se pasa. ¿Por qué no vemos esa distribución igualitaria en el índice de Gini? Hay algo más estructural que no estamos haciendo bien y que no le hemos puesto atención. Y eso más estructural justamente es no medir y no ponerle atención a esa economía popular. ¿Y por qué es tan importante la economía popular? El 72%, aquí mostramos el Producto Interno Bruto colombiano por demanda, que es de 1.463 billones de pesos. De esos 1.463, decíamos que el 72% es consumo de hogares. ¿Y qué hogares son los que consumen en Colombia? Uno, dos, tres y cuatro. Algo de cinco, el 6 consume, pero no es mucho dentro de la fuerza del consumo. Entonces, tenemos que la economía de nosotros se mueve por el consumo de hogares. Ese es un elemento fundamental. Nos quita muchísimo el comercio internacional. Exportamos 299 billones de pesos e importamos 411. O sea, el comercio nos quita bastante, casi internacional, casi un 7% del Producto Interno Bruto. La otra parte es el gobierno, que consume 206 billones, y la formación interna de capital, que el año pasado fue muy grande, 319.
en $1.000. Nosotros el año pasado crecimos al 7.8% porque el consumo de hogares aumentó el 10.4%. En este momento el consumo de hogares está disminuyendo. Una reforma tributaria no nos ayudó muchísimo porque se le puso impuestos al consumo de hogares con el IVA y también se le colocó impuestos a las empresas. Entonces, una economía que le coloca impuestos a los que consumen y a los que producen, pues estamos viendo de alguna manera las consecuencias. Bueno, ¿quiénes producen? Ese es el elemento fundamental de la economía popular. ¿Quiénes son los que están produciendo? Bueno, nosotros estamos viendo que son empresas unipersonales y microempresas, es decir, que tienen menos de 3 empleados, es el 95%. Pequeñas empresas, el 3.5 hasta 15 empleados, y medianas empresas, el 0.9, y gran empresa, el 0.3. Es decir, el 98.5% de los que producen para ese 72%, que es el que consume de hogares 1, 2 y 3, son pequeñas empresas, medianas empresas, entre 3 y 5 empleados. Entonces, nuestro ADN, hay que entenderlo, nuestro ADN no es la gran empresa. Nuestro ADN es el consumo de hogares y las pequeñas empresas. Dentro de eso están las empresas unipersonales. De acuerdo con el DANE, tenemos alrededor de 5.700.000 empresas. De esas 5.700.000 empresas, aproximadamente 5.650.000 son empresas unipersonales, son empresas de la pequeña, ni siquiera mediana empresa, son micro y pequeña empresa, micro y pequeña empresa. Somos un país de empresarios, tener 5.700.000 empresas es un activo muy grande porque per cápita somos el país que más empresas tiene en Latinoamérica. Entonces, nosotros, la gente en Colombia no quiere emplearse. Es un activo que quiera crear empresa, desarrollo, así sea una empresa unipersonal y que genere un solo empleo. Eso ya es un activo fundamental. Si nosotros calculáramos cuántas personas hay en la economía popular y trabajando en las 5.500 empresas, creemos que puede ser alrededor de unas 14 a 15 millones de personas si contáramos no más las personas que trabajan en empresas hasta 13 trabajadores. Si le sumamos de 3 a 5, o sea, son 7 millones más, podríamos decir que 21.685.000 personas son las que pueden trabajar en esa economía que la llamamos economía popular. No se sabe con exactitud. El gobierno le pidió en el plan de desarrollo al DANE que entregue las cifras calculadas exactamente para el noviembre. Vamos a ver qué va a decir el DANE, pero vamos a estar muy cerca a esto. Bueno, ¿cuáles son las acciones que está haciendo el Estado para beneficiar a estas empresas? Aquí tenemos la reforma laboral que se está presentando y se está presentando por parte del gobierno algunas cosas que no son muchas, ni son todas las que deben ser, pero se está empezando a hacer. Aquí tenemos generación de incentivos a 4 millones de personas que están en la microempresa, especialmente en hostería, bares, restaurantes y agricultura, pero se lo están quedando 10 millones más, que son otros sectores importantes. Mecanismos de protección a la economía popular, no se sabe exactamente qué son, los menciona, pero es muy importante esos mecanismos. Apalancamiento técnico, financiero para la economía popular. También vamos a ver en qué consiste: reestructuración del campo, asociatividad para la economía popular, mecanismos de protección al cesante y reentrenamiento. Es decir, el gobierno sí tiene clara la importancia de la economía popular, pero realmente está revolviendo muchas cosas. La economía popular no solamente son los saberes ancestrales que quiere tener el gobierno. No, la economía popular es un activo fundamental de Colombia. Son 15 millones de personas o 21, entre 15 y 21, dependiendo si tomamos también las empresas, las personas que trabajan en empresas hasta 7 trabajadores. Y son 5,5 millones de empresas, porque nosotros la otra economía que llamamos formal genera 9,5 millones de empleos oficiales formales, pero hay 21 que son informales y esos no los estamos teniendo en cuenta. Entonces es muy importante decir al gobierno el mensaje
de que lo que está haciendo es importante, pero que tiene que tener un concepto un poco más grande, más ampliado de lo que es incluso la economía popular. ¿Qué hace falta? Eh, Aquí colocamos varias cosas. La economía popular necesita un manejo especial. Ese manejo especial no se lo han sabido dar prácticamente los ministros de Hacienda. Los ministros de Hacienda han sido muy alcabaleros en Colombia, es decir, solamente se han fijado en recaudar ingresos y por eso hacemos tantas reformas tributarias. Lo que recaudamos hoy a costa de impuestos, especialmente para la clase media y para esa economía informal, que además esa economía popular es mucho de la clase media, no solamente la clase media. Entonces, es pan para hoy y hambre para mañana lo que estamos haciendo. Falta la DIAN también. La DIAN necesita un sistema de tributación especial para esa economía. El sistema de tributación que tenemos no sirve para fomentar la economía popular. Esa economía también la llaman los autónomos, la llaman los independientes en otros países y tienen sistemas especiales tributarios. También temas especiales para evitar la evasión, en donde les ayudan con sistemas de formalización y sistemas de manejo administrativo muy sencillos, no solamente de la parte tributaria, sino de la parte contable. También tenemos la banca. Esa facilitación de la formación, de la formalización de la economía popular, los tres actores más importantes en su orden para formalizar la economía popular, de esos 5.700.000 empresarios y esos casi 21 millones de trabajadores que están ahí trabajando en estas empresas, los actores principales son los bancos, la DIAN y la Cámara de Comercio. Esos tres actores no están haciendo las cosas bien. Los tres están haciendo las cosas mal. Y hay que decirlo con toda claridad. El primero es la banca, que no le está prestando a esa economía y debe prestarle. Y eso, por no prestarle, está fomentando el gota a gota. El segundo, la DIAN, que tiene un sistema tributario que no le sirve a esa economía popular, la sirve es a la gran economía, a las grandes empresas y a la economía popular la mata con ese sistema de tributación. Y por eso tampoco tributan, porque les da miedo entrar al sistema, porque los persiguen. Vamos a ver que el sistema consiste en creer en ellos, en ayudarlos. Y el tercero es las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio ayudan a formalizar, pero cuando uno habla con todas estas personas que están en el área informal, dicen, no, yo no me meto a la cámara de comercio porque me empieza a cobrar el año entrante el registro mercantil y un poco cosas y quedo ahí como matriculado y entonces no ayuda tampoco las cámaras de comercio. No tienen ni en los bancos, ni la DIAN, ni las cámaras de comercio en Colombia tienen el concepto de lo que es la economía popular, el valor, la importancia que es un activo y lo estamos tratando como si fueran gran empresa. Ahí tenemos un error gravísimo en el país y lo estamos viendo en la cifra de que el ingreso per cápita de 6.5 mil dólares en realidad es 20.000 dólares por poder adquisitivo y ahí hay un bache muy peligroso que no le está sirviendo al Estado porque tampoco está recaudando, porque esa economía está, digamos, sin formalizarse adecuadamente. El elemento fundamental es la banca, el actor indispensable que no está haciendo bien su trabajo. Cuando uno tiene, la banca tiene altos créditos de consumo, primero esta economía popular tiene que financiarse a veces con tarjetas de crédito y con banca de consumo. Eso es un absurdo que tengan que financiarse al 40% o 40%, ¿no? También poco acceso a la economía popular no les presta y abre espacio para el gota a gota. Entre otras cosas, afortunadamente ya los bancos están cambiando esto, porque era un exabrupto financiero esas tasas de trimestre anticipado. Si cuando un banco presta trimestre anticipado, no tiene por qué hacerlo. A nadie le tienen que cobrar intereses antes de que le entreguen el dinero o sin haberle usufructuado el dinero. Eso es un exabrupto. Eso no se puede permitir en una economía seria que los bancos presten por trimestre anticipado para que después eso es ocultar la verdadera tasa efectiva de interés. Eso no se puede hacer, ni mucho menos el gota a gota. Los bancos tienen unos argumentos que no son correctos, no son ciertos. Dicen que el riesgo y la rentabilidad no les permite llegar a la economía popular. Pues si eso piensan, están yendo en contra de la razón de ser de los bancos, de por qué les dieron a un banco una licencia para operar. Cuando un banco le da una licencia para operar,
Ellos son los administradores de la masa monetaria. Los bancos tienen una responsabilidad implícita para garantizar que esa masa monetaria sea accesible para todos los actores de la sociedad, incluyendo los pequeños negocios y las clases más necesitadas. Los bancos son los que distribuyen el dinero, porque el dinero no es solamente el orgánico, el que se guarda en el bolsillo, los billetes. Hay una emisión secundaria no orgánica que es la que hacen los bancos cuando prestan. Entonces tenemos que esa emisión secundaria se llama el efecto multiplicador bancario. Cuando un banco le presta a alguien, por decir 1.000.000 de pesos, no le está entregando la plata, los billetes, simplemente le está colocando en una cuenta esos 1.000.000.000, esos el millón de pesos, y esta persona la coloca seguramente en el mismo banco o en otro, y con base en eso se va creando una generación secundaria de dinero y se llama un multiplicador monetario y bancario. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un banco presta un millón, solamente el Banco de la República le pide que guarde una parte como para que tenga un respaldo sobre ese crédito, si se lo monetario. Ese respaldo se llama el encaje. Generalmente era el 20%. Cuando un encaje es del 20%, quiere decir que el multiplicador bancario es 5 veces más. Es decir, 1.000.000 se vuelve 5 millones de pesos. El Banco de la República ha ayudado mucho a los bancos y ese encaje en Colombia es del 9%. Se colocó ahora en junio de este año, 9%. Un encaje entre el 9% y 10% quiere decir que los bancos multiplican el dinero por 10. Esa es la fórmula. Si yo presto 1.000.000 y tengo un encaje solamente de 100.000, quiere decir que puedo prestar 10 millones de pesos aproximadamente. Entonces los bancos participan de una economía con un multiplicador que les ayuda. En la medida en que yo multiplique ese dinero, pues tengo más beneficios porque cobro más intereses, comisiones, exacto, etcétera, etcétera. Entonces, el Banco de la República, para controlar la inflación, tiene dos elementos fundamentales, varios, pero uno de ellos es la tasa de interés y el otro tema es darle liquidez al sistema. Y le ha dado liquidez al sistema disminuyendo el encaje bancario. Entonces, en este momento, los bancos están obligados por ese encaje bancario que tienen tan bajito, porque verdaderamente es muy bajito, a irrigar ese dinero a toda la economía y especialmente a la economía popular, y no lo están haciendo. Es decir, están faltando a su razón de ser y están faltando a las gabelas que el Banco de la República les está dando. Entonces, no están contribuyendo a fomentar la equidad económica. Definitivamente hay que exigirle a los bancos para que hagan su labor social para la cual existen y no lo están haciendo bien. Eso está trayendo una serie de problemas que es especialmente el gota a gota. El gota a gota es un cáncer y es la condición más importante por el cual hay una inseguridad en las ciudades y una seguridad en todos los pequeños empresarios. A mí me duele muchísimo cuando uno ve que en Bucaramanga, en Bogotá, en Cartagena, en todas las ciudades, el gota a gota ya es una mafia que le está prestando a los pequeños y medianos entre el 300 y 1.000% de interés. Y claro, les prestan la primera vez y cuando ya la persona ha pagado, así sea el 1.000%, ahí sí queda, digamos, oficializado dentro de las bases de la mafia y le sigue cobrando. ¿Y eso por qué está pasando eso? Porque no tienen crédito y tienen después que cerrar sus negocios. Entonces, los bancos no pueden venir con el falaz argumento de que es que la rentabilidad y el riesgo no les permite llegar a esa economía popular. Eso es una gran mentira. Su razón de ser es la economía popular, es el activo, la condiciones por las cuales les dieron la licencia les obliga a expandir la masa monetaria y se benefician de un multiplicador y de una masa y de un multiplicador monetario y de y de dinero que deben también retribuirlo prestando a los más necesitados. Ese es el primer punto. Segundo, ahora sí entramos a la segunda parte de empresarios del siguiente nivel.
Economía popular y economía formal las debe unir un propósito común, que es generar riqueza y distribuirla con equidad. Nosotros, las dos economías generan riqueza. Lo que pasa es que ni la banca, ni el Estado con la DIAN, ni las cámaras de comercio ayudan a la equidad, porque los manejan como si fueran dos mundos distintos y son las dos economías van unidas. La economía formal pues necesita de la economía informal, porque necesita ese 72% de hogares colombianos que consumen y también necesita de esos 15 millones o 20 millones de trabajadores que trabajan en unos 5.700.000 empresas que son unipersonales o empresas que tienen hasta entre 3 y 5 personas. Entonces, se necesitan. Entonces, ¿cómo crecer al estilo de Henry Ford? Hablábamos en la pasada charla que Henry Ford se dio cuenta de eso, de la importancia de mejorar el poder adquisitivo. Y una de las formas como Henry Ford, siendo uno de los capitalistas más grandes, mejoró el poder adquisitivo es que en 1914 su vehículo Ford T valía $835 y lo bajó en el 16 a $490, en el 21 a 490 y las ventas se le incrementaron. Bueno, aparte de eso, hizo otra cosa muy importante, incrementó el salario de $2 la hora a los trabajadores a $5, imagínense. Entonces bajó el 60% el precio de los vehículos y subió casi el 250% de los salarios. ¿Qué pasó? Pues sus ventas se le incrementaron de 250.000 vehículos a 1 millón de vehículos en apenas 7 años. Entonces, entendió la importancia de que la gente tenga poder adquisitivo. Y entonces el empresario también tiene que entender que tiene que poder mejorar el poder adquisitivo. Uno de los elementos graves que tenemos los empresarios en Colombia es que no pensamos en eso y queremos crecer a punta de margen. Hay otros elementos fundamentales adicional del margen para poder crecer en nuestras empresas y poder ayudarle a que la gente tenga mayor poder adquisitivo. La gran pregunta es, entonces, ¿por qué las empresas colombianas son tan pequeñitas? ¿Por qué nuestras empresas son tan pequeñas y no crecen? Hay una serie de respuestas que no son tan ciertas. Una es alto costo de dinero, bueno, sobre inversión en activos, poca innovación, demasiada aversión al riesgo. Y los más fundamentales para mí, a través de mi experiencia, que he tenido la oportunidad de analizar alrededor de 22 países, he trabajado con 22 nacionalidades distintas y en países diferentes, tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos, también he visitado empresarios de Alemania, de Francia, y he escrito sobre el tema, he llegado a una serie de conclusiones con algunas cifras que veremos más adelante, pero los elementos fundamentales son demasiada aversión al riesgo que tenemos los colombianos, pero la más grave es la mentalidad empresarial muy operativa y falta de formulación de conceptos básicos sobre los modelos de negocio. Somos muy operativos y manejamos muchas cifras en la cabeza y pocos conceptos básicos. Es decir, tenemos un pensamiento estratégico muy orientado en presupuestos y no en horizontes. Y tenemos poca acción estratégica. Amamos los procesos. De hecho, Colombia, el Banco Mundial, saca un índice que se llama el índice Doing Business, o sea, haciendo negocios, y es la facilidad de hacer negocios en los países. Ese es un índice que tiene un puntaje de 1 a 100. Colombia tiene 70.06 puntos, o sea, no es un país donde sea muy difícil hacer negocios, crear empresas no es muy difícil, así creamos nosotros lo contrario. Estamos en el puesto 67 entre 190 países. Sin embargo, la bolsa de valores puede ser excluida del índice MSCI del mercados emergentes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tan pocas empresas en la bolsa? ¿Por qué somos tan pequeños? Si también tenemos un índice que no somos los peores. 70.06 es un índice mejor que el de Argentina, mejor que el de Brasil y muy parecido al de México. Algo nos está pasando.
Dentro de ese algo que nos está pasando es que no estamos teniendo en cuenta esa economía popular, no estamos teniendo en cuenta el ADN económico del país, que es el que les mencioné, ni por parte del gobierno ni por parte de muchos de los empresarios grandes. Ese es un tema que es fundamental. Los colombianos creemos más en las operaciones que en los conceptos básicos. Eso lo dijo también María Fernanda Mayhuasca, presidente del Consejo de Privado de Competitividad, que nos dictó una charla muy interesante también en el Foro de Presidentes, y sacó un cuadro que es muy diciente, en donde muestra cómo la productividad del trabajador colombiano es el 25% del americano, y no siendo el americano el mejor es el irlandés, que está en 132, digamos el 32% por encima del americano. Entonces, ¿por qué el trabajador colombiano y por qué nosotros somos tan improductivos trabajando tanto? Porque no es que seamos vagos, trabajamos mucho. El elemento fundamental es que para la productividad, que es, tenemos exceso de operaciones. Los colombianos hacemos muchas operaciones. Ayer estábamos terminando el Festival Internacional de Historia, por ejemplo, y invitamos a los japoneses para que nos dictaran una conferencia sobre cómo había Japón salido de la Segunda Guerra Mundial como un ave fénix. Y por ejemplo, el Japón tiene, para mejorar la productividad, tiene solamente 5 elementos, que lo llaman las 5S, 5 cosas que hacen, no más. Nosotros tenemos que hacer 1.100, los japoneses tienen 5 y las tienen muy claras, se llama el sistema 5S. Para ejemplizar cuán improductivos somos nosotros, vamos a mirar esto. El CNA, un ejemplo, es el Consejo Nacional de Acreditación para las Universidades. Todas las universidades en Colombia tienen que estar acreditadas deberían estar acreditadas de alta calidad. Y el Consejo Nacional de Acreditación les exige a las universidades una serie de procesos para poder ser acreditadas. Esto muestra lo absurdo que es la mentalidad colombiana y cómo enredamos los procesos. El Consejo Nacional de Acreditación les exige, por ejemplo, a las universidades para acreditarse estos objetivos. Son 28 objetivos, casi uno por letra del abecedario, ¿no? Entonces tenemos transparencia, accesibilidad, diversidad, inclusión, equidad, bueno, y 38 factores. Significa que necesita entre 3 y 4 años una universidad para tener una acreditación total institucional por el Consejo Nacional de Acreditación colombiano. Miremos, por ejemplo, la Universidad de Harvard digamos, las otras universidades, bien como la Stanford. Yo llamé a un amigo de Stanford y le pregunté, que es profesor, cómo maneja la acreditación y las operaciones que necesitan para poder los procesos tener acreditación. La mejor universidad del mundo en este momento, que es la Universidad de Stanford. Y me dijo muy sencillo, solamente un concepto: herramientas para cambiar el mundo. Cualquier decano lo llamamos y le decimos, dígame las herramientas que usted necesita para cambiar el mundo, y esas herramientas tiene que saber cómo las implementa y cuáles son las herramientas. Harvard solamente tiene un concepto, que es líderes para mejorar el mundo. Nosotros, la universidad de nosotros tienen 28 objetivos, 37 factores, y solamente tenemos 2 universidades dentro de las 10 mejores de Latinoamérica. Eso está muy bien, pero en el mundo la número 1 está como en el puesto 250. Entonces ahí tenemos unos problemas graves. Eso mismo está pasando en las empresas. Las empresas colombianas, con nosotros, si no tenemos muchos procesos, muchas cosas, no creemos. Como que si alguien nos presenta un programa de estrategia, tiene que presentarnos 100 cosas, 100 cosas. Vamos a verlo más adelante, vamos a profundizar un poco eso más adelante. El segundo punto es que somos muy adversos al riesgo. Y somos muy adversos al riesgo porque confundimos, no sabemos definir el problema, 3 tipos de problemas en las empresas. Y creemos que cuando todos los problemas y cuando los países marchan mal, como todos los países lo hacen, nosotros tenemos problemas serios en esto, no lo sabemos definir. Tenemos que saber definir si un problema es estructural
o es coyuntural o un problema de crisis. Nosotros creemos que todo es crisis y no. Hay una diferencia muy grande entre lo que es estructural, lo que es coyuntural y lo que es crisis. Entonces yo les recomiendo a los empresarios que hagamos, digamos, unos ejercicios bien importantes para definir los problemas, porque cuando uno define mal el problema, entra uno también en crisis y lo ve todo oscuro. El cerebro, por neurolingüística, tiende como a protegerse y entonces automáticamente en esa protección no invirtamos más, no hagamos esto, y esa sobreprotección nos mata porque no sabemos definir bien el problema. No olvidemos el concepto japonés de Ikigai, que todos los que somos empresarios lo hacemos también porque vale la pena hacerlo y porque tenemos un propósito vital. Y también el concepto Lagum, diría yo, de los suecos, que es hacer todo en su justa medida, suficiente, ni demasiado, poco, ni en exceso. Nosotros los colombianos nos vamos muchísimo hacia los extremos, ¿no? O mucho o nada. Entonces es un elemento fundamental que nos falta incluso enseñar un poco más en las universidades, ese manejo del riesgo y definir bien el problema. El otro elemento fundamental es que nos enfocamos como empresarios demasiado en las cifras y no en los conceptos. Y entonces nosotros no tenemos muy claros los modelos de negocios y sí los planes de negocios. Entonces, uno como empresario, si no nos presentan un estudio así gordotote, como que no creemos. Y los modelos de negocios son lo más sencillo, los conceptos básicos. Son 4, 5 o 6 conceptos básicos. Si uno va a hablar con Amancio Ortega, por ejemplo, el dueño de Sara, él tiene en las pocas entrevistas que da, dice, yo tengo en mi negocio solamente 4 o 5 conceptos nomás. El primero es que yo vendo moda a un precio, moda actual, a un precio bajo. El segundo es que tengo muy bien segmentado el mercado. El tercero es que sé que tengo que producir alrededor de, en este momento, unos 20 millones de unidades por semana. Y a eso me dedico. Lo demás, lo de la cifra, la parte financiera, eso lo manejan otros y lo manejan muy bien. Pero yo como empresario me dedico a los conceptos básicos, ¿sí? Lo mismo Michael Deroy de Coara, si usted habla con él, tiene 5 cosas en la cabeza, no más. Los grandes empresarios tienen 4 o 5 cosas en la cabeza, su modelo de negocio fundamental, no tantas cifras. Nosotros queremos hacerlo todo y manejamos muchas cifras. En ese sentido, aprendámosle al empresario más cercano que tenemos exitoso, que son los mexicanos. Aprendieron a manejar modelos de negocios, aprendieron a manejar conceptos básicos y no hacerlo todo. Esa es una recomendación que yo les hago. Y entendamos que el modelo de negocio son 5 cosas que es el modelo de valor, es lo que le da valor. El empresario colombiano debe centrarse en lo que da valor, sea pequeño, mediano, grande, no tanto en las cifras. Yo entiendo que el pequeño empresario tiene que mirar las cifras del día a día y las tiene que mirar las cifras del día a día no porque sea necesario en el negocio, sino porque la DIAN o los bancos o la Cámara de Comercio lo atiborran con un poco de cosas tontas y que le quitan el tiempo, pero ese empresario, si le ayudamos, que es el objetivo de todo esto de lo que estamos hablando, ayudarlos a salir con una formalización distinta y con un sistema tributario distinto, puede dedicarse a manejar los 4 o 5 elementos que hacen exitoso y que le dan valor al cliente de su modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio es entender para generar valor. Yo sí le digo a los empresarios, dejen tantas las operaciones y céntrense más en el modelo de negocio, las 4 o 5 elementos fundamentales que dan valor, esos elementos. Si usted se concentra en eso, primero el valor, esté completamente seguro que las utilidades vendrán después. Si nosotros nos concentramos primero en las utilidades y en los márgenes, olvidamos los elementos básicos del modelo de negocio y el modelo de valor. Mire, yo le digo a todos los estudiantes, y si me están oyendo los de las maestrías, mucho mejor. Por toda mi experiencia, los planes de negocios y presupuestos no le sirven a las compañías sino para sobrevivir, porque le ponen palos a la rueda de la creatividad. Cuando uno hace presupuesto siempre está pensando en el pasado, lo que pasó el año pasado y subamos el 10% y entonces qué susto ponerle el 20% porque entonces no lo podemos hacer y entonces no somos creativos.
¿Se necesitan? Sí, pero no para que los tenga en la cabeza quienes dirigen, el gerente, el administrador del CEO, para que lo tenga en la cabeza los contadores o los que pagan, que es muy importante. Pero si usted quiere crecer un negocio, no le ponga palos a la creatividad con muchos planes de negocios, distinto a modelos de negocios y con muchos presupuestos. Si quiere sobrevivir, piense de manera operativa. Si quiere crecer y ser rentable, piense de manera estratégica. Nosotros confundimos estrategias, que es el grave error en Colombia, con DOFAs y con muchas actividades. Yo le digo, sin equivocarme, que lo peor que le ha pasado a Colombia, a los empresarios colombianos, en su concepción estratégica son los DOFAs. Lo peor. Yo no conozco empresa que verdaderamente haya crecido y tenido horizontes reales en estrategia haciendo DOFAs. En mi juicio, si yo lo puedo recomendar, quítenlo. Sirven solamente para decir que amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas, todo el mundo tiene. Y entonces es para crear más operaciones, pero no les ayuda a visualizar horizontes y con base en los horizontes hacer las cosas. ¿Cómo construir una buena estrategia a los empresarios? La mejor forma de construir una buena estrategia la tuvo John F. Kennedy en un discurso que le dio a la nación y hizo la estrategia de toda la nación de los Estados Unidos y no tuvo más de una sola página. Y mire cómo enseñó Kennedy. En ese entonces estábamos en la Guerra Fría, los rusos habían enviado a un astronauta, Yuri Gagarin, al espacio y ese astronauta le había dado una vuelta a la Tierra. Kennedy ha podido decir en esa guerra, yo voy a mandar un astronauta y voy a darle 2 vueltas a la Tierra o 3 y con eso le hubiera ganado a los rusos, o hubiera, digamos, minimizado la labor que habían hecho los rusos. Pues no. ¿Cómo fijó hizo algo positivo? Primero, fijó un horizonte ambicioso. No se puso a pensar en la vuelta que habían dado los rusos. Dijo, nuestro objetivo es el de llevar un hombre a la luna, traerlo sano y salvo antes de finalizar la década. ¿Qué hizo? Fijó un objetivo ambicioso y le puso tiempo antes de finalizar. Segundo, definió la estrategia en su objetivo. La estrategia es la nave. Dijo, la nave será creada de nuevas aleaciones. No dijo, vamos a mejorar la nave que tenemos, ni la de los rusos, una nueva nave. Muchas aleaciones metálicas, muchas de las cuales aún no han sido inventadas, capaces de soportar altas temperaturas y presiones a niveles que jamás se han experimentado, con una precisión más perfecta que la que se encuentra en un reloj fino. Y vamos a hacerlo todo esto bien y hacerlo primero antes que termine esta década, porque debemos ser audaces. O sea, fijó el horizonte, determinó la estrategia, que no tenía que ver algo nuevo. Así tenemos que hacer los empresarios, fijar el horizonte, y entonces tendremos que tener empresas nuevas, máquinas nuevas, gente nueva, recursos nuevos, hacerlo muchas veces todo nuevo, pero para eso somos empresarios, para eso tenemos una mente empresarial y vamos a hacerlo todo bien. No se pueden hacer estrategias para decir, no, como la economía no creció, entonces no la vamos a cumplir. No, el horizonte no se puede cambiar. La Luna está a 360.000 kilómetros de la Tierra y no podemos decir como nos va mal, entonces pongámosla a 250.000, no, son los mismos 360.000. Lo que tenemos que cambiar es la estrategia, pero no el horizonte, no el horizonte. Eso es un elemento fundamental para eso. Miren, el otro elemento que tenemos nosotros en esto es dónde está la verdadera gerencia corporativa. La verdadera gerencia corporativa está en enfocarse en estrategias, en retos y modelos de negocios. Yo les recomiendo a los que están oyendo esto, bueno, podemos tener una charla más profunda sobre esto, deje de lado un poco los procesos. Yo sé que tenemos que controlar los presupuestos, pero deje que lo controle más el gerente financiero, deje que lo controle más otras áreas y haga planes de negocio, pero deje un poco ese enfoque. Cambie procesos, presupuestos y planes de negocios por horizontes, estrategias, retos y modelos de negocio si usted quiere llegar, digamos, en el alto nivel.
y verá cómo va a tener cambios fundamentales. El segundo elemento fundamental que tenemos nosotros dentro de esta gerencia corporativa: construya el desarrollo sectorial con los gremios. El gran gerente, el gerente del nuevo nivel, es el que cambia ese concepto de gerencia corporativa, mira más los horizontes y se involucra más en los sectores y en los gremios. Cuando yo hablo con los amigos, tengo algunos amigos en Alemania y que tienen empresas, me dicen a mí: nosotros dedicamos el 60% al sector, no tanto a la compañía, y hacemos grupos sectoriales. Y ahí es donde tenemos el segundo punto importante. Los gremios son un elemento fundamental dentro del desarrollo empresarial y el desarrollo de las economías, porque nosotros tenemos una macroeconomía bien estructurada, o sea, el estadio está bien hecho. La economía es como una liga de fútbol. El estadio lo construye el Estado, que es la macroeconomía, y los partidos lo juegan dos ligas. Una liga son los empresarios y otra liga son los municipios, que la juegan los alcaldes. Esa es la macroeconomía. Los empresarios desarrollan los sectores y los alcaldes desarrollan los territorios, las regiones. Si los empresarios no hacen bien su labor desarrollando sectores y las regiones no desarrollan bien los alcaldes, pues usted puede tener un buen estadio como lo tenemos nosotros, pero el país no crece. Nosotros estamos fallando en el desarrollo de los sectores y en el desarrollo de las regiones. Ahí hay una falla de nosotros también los empresarios. Y dentro de esa falla que tenemos los empresarios, no solamente por el concepto de gerencia corporativa, sino por el concepto de gerencia sectorial. No sabemos manejar bien los sectores. Se lo estamos soltando a los directores de los gremios. Y entonces conseguimos unos directores de los gremios muy buenos, que han sido ministros, que han sido personas que a lo mejor tienen su empresa mediana, pequeña, pero no tienen visión de desarrollo de un sector. Ya tenemos algunos sectores importantes que tienen visión de desarrollo. Yo creo que uno de ellos es la Cámara Colombiana de la Construcción, en donde tiene unas personas que construyen un sector, desarrollan completamente el sector. Por ejemplo, yo me pregunto cuántos de los sectores en Colombia o los subsectores tenemos presupuestados a los próximos 10 años. No solamente qué maquinaria necesitan, qué capacitación necesitan, qué vías, qué puertos, a dónde vamos a llegar. Hay que invertir en ese sector, por decir, 2.000, 5.000, 6.000, 10.000 millones de dólares. ¿Dónde los vamos a conseguir? ¿Qué socios estratégicos tenemos? No. Entonces, tenemos que entender el ADN del sector. Hay que tener en cuenta que los gremios deben definir horizontes y no posiciones individuales. A mí sí me da mucho pesar y dado con toda la clase empresarial que estamos soltándole a unos gremios que parece son muy importantes, hacen cierta labor de lobby, pero definamos, ¿qué necesitamos? ¿Lobistas o visionarios? Lobistas tenemos muy buenos, pero no tenemos visionarios. En los gremios tenemos que tener visionarios y no los tenemos. Personas que nos ayuden a planificar el futuro, desarrollar la macroeconomía del sector. Miremos, por ejemplo, aquí, mira, aquí tengo algunos ejemplos, muy poco, pero le puedo traer de gremios importantísimos que desarrollan los sectores, ¿no? Que están desarrollando distintos sectores. Tenemos, por ejemplo, la Asociación de los japoneses, la Asociación de Industriales y Tecnologías de la India, la Asociación de Industriales de Alemania, el BDI, Confederación Nacional de Industrias del Brasil, Federación de Empresarios y Transportes de los Estados Unidos. Estos no son sectores que van a pedirle al Estado cosas. Ayer, antier, el sábado nos lo hablaban los japoneses. No, el Estado tiene una serie de normas. Son los empresarios los que desarrollan los sectores económicos, ¿no? Entonces necesitamos gremios empresariales y nosotros mismos meternos con visión a desarrollar los sectores y hacer ese planteamiento al gobierno. Pero lo que estamos haciendo los empresarios es quejarnos, hacer lobby en beneficio de unos cuantos empresarios grandes y dejar que en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio, digamos, de Industria, el Ministerio, pues unos funcionarios que no sabemos quiénes son, los planifiquen los sectores. Entonces, esos funcionarios hacen lo que pueden y salen con lo que pueden. Eso así no funciona. Miremos todos las grandes sectores, que es la microeconomía, la desarrollan los empresarios con visión. Ese es un tema muy importante que tenemos que replantear nosotros los empresarios. Y el tercer, entender el potencial de la economía popular.
Nosotros, las empresas grandes, no han entendido la economía popular. Y lo vemos ahora en en las reuniones que ha tenido, digamos, a las asambleas que ha tenido la ANDI, la reunión que tuvo en las cámaras de comercio la semana pasada, no han entendido, los empresarios no estamos entendiendo la economía popular. De hecho, las grandes conclusiones de los empresarios y de todos los grandes gremios es que hay que formalizar la economía, ¿no? Cuando y hay que llevar al trabajo formal, donde están esos 9,5 millones, a los 15 millones o 20 millones de colombianos que trabajan en la pequeña y mediana empresa. Aliadas, que es un gremio importante, le hizo una encuesta de esos 15 millones y el 68% dijo que no quería formalizarse, que quería los empleos formales y que incluso no lo llamaran informales, ¿no? Más bien que les ayudaran a entender que es una economía adicional muy importante del país. Ni siquiera es adicional, es la número uno, la economía popular, por lo que estamos viendo. Entonces, es un elemento. Entonces, también nos toca a los empresarios entender esa economía y saber que podemos trabajar juntos, que la necesitamos, que no son por allá unos informales que están por allá y que la confundimos con personas que tienen un puesto ambulante. No son personas que tienen un puesto ambulante, son parte de nuestro ADN nacional. El otro punto es, entendamos que la clave del crecimiento es mejorar el poder adquisitivo de los más pobres y la economía popular. Si nosotros los empresarios no mejoramos el poder adquisitivo de los más pobres y desarrollamos la economía popular, tampoco tendremos mucho éxito. Ahí en esto tenemos que equilibrar el poder adquisitivo de los consumidores con la productividad. Cuando yo, y ojo aquí, los que están recibiendo maestrías, yo les hago para que hagan los siguientes ejercicios. Yo ya lo he hecho en muchas empresas. Miremos cuál es el retorno de la inversión de las empresas colombianas, que se llama el ROE. El retorno de la inversión de las empresas colombianas se hace mucho con margen. Error. El retorno de la inversión de las empresas se hace multiplicando el margen por el apalancamiento y por la rotación de activos. Las empresas colombianas tienen muy poca rotación de activos y muy poco apalancamiento. Y por eso crecemos muy poco, porque crecemos a punta de margen. Y ahí es uno de los problemas por los cuales no podemos cotizar en la bolsa y no crecemos, porque nos apalancamos muy poco. Los fondos de inversión externos están viendo en Colombia grandes oportunidades porque ven que nos falta apalancamiento y rotación de activos y manejamos muy bien, mucho con margen. Ese es un tema financiero que se los dejo ahí para que lo estudien. Ojalá alguien haga un estudio bien profundo de eso y ayudará a los empresarios a cambiar ese concepto de ingeniería financiera y cambiar tanto el margen por otros instrumentos financieros que ayudarán a crecer mucho más. Bueno, otro elemento fundamental de nosotros los empresarios. No podemos dejar la capacitación de los trabajadores ni la innovación en manos inexpertas. Y con esto me perdonarán un poco, pues algunos centros y universidades, y les voy a decir que estamos manejando también las cosas mal. Nosotros muchas veces, si tenemos una empresa de plásticos o tenemos una empresa de agroindustria o una empresa de servicios, le estamos pidiendo a las universidades, decimos, ¿por qué las universidades no nos están enviando a la gente que necesitamos? Pues es que las universidades por esencia, por principio, no están para eso. La universidad está para que cree la ecuación. Por eso la universidad necesita mucha gente que tenga doctorado para que ayude a desarrollar sectores económicos, para que desarrolle la ecuación y la innovación. Pero lo que es la capacitación en técnica y tecnología y en procesos, los empresarios tenemos que crear nuestros propios centros tecnológicos y no los tenemos, ¿no? En todo el mundo ya desarrollado, los que producen plásticos tienen su propio centro de tecnología de plásticos, en donde también hay innovación, hay desarrollo. Entonces, estamos dejando en las universidades y en el SENA la capacitación de nuestros trabajadores. Y por eso no innovamos y no tenemos los mejores capacitados y por eso tenemos una baja productividad. Los empresarios necesitamos desarrollar nuestros propios centros tecnológicos y con todas las centros tecnológicos de alta calidad. Es decir, que en esos centros tecnológicos una persona pueda llegar a ser doctor. No solamente capacitación para un trabajo, sino porque el centro tecnológico va a ayudar a la innovación, que es hay dos tipos de innovación. La innovación horizontal que le pega a todo el mundo, esa se la dejamos a las universidades, y la vertical que le pega a un sector donde necesitamos los centros tecnológicos, los propios
mismos los empresarios. También tenemos que ser más acuciosos en la innovación, porque la innovación naturalmente, digamos, para ser sostenible es una cuestión de tiempo, de ciclos de respuesta y de estímulo y de error. Y entonces nosotros los empresarios necesitamos hacer más presupuestos para la parte de la innovación y fijarnos más en quién está innovando, cómo innovamos y quién innova. Uno de los elementos para la innovación que tenemos que cambiar los empresarios, porque es muy grave, ya lo vimos, son los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo, los empresarios en la parte de la innovación, nosotros los colombianos, honestamente les digo, tenemos que cambiarlos. Porque los colombianos colocamos en los contratos casi todos una cláusula que dicen que toda innovación que se haga y que se desarrolle por parte es propiedad de la empresa. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en las empresarios alemanes que hemos tratado de hacer algunos consorcios con empresas colombianas, ahí ya tenemos un problema. Y no hemos podido firmar muchos contratos por eso, porque los alemanes permiten que la innovación, una parte, un porcentaje, un royalty de lo que se haga, sea para el innovador prácticamente de por vida. Y entonces eso le ayuda muchísimo. Por esa razón nosotros, de más o menos unos 20.000 doctores que hay en Colombia, casi todos trabajan en universidades, muy pocos trabajan en empresas. Cuando es al revés, nosotros deberíamos tener mucha gente con doctorado trabajando en innovación, pero ese doctor necesita que un porcentaje se le dé del éxito, ¿no? O, si no es por contrato, de alguna remuneración permanente. Y no podemos tener esa talanquera en los contratos que nos está permitiendo a nosotros innovar. Y para terminar allá, para poder hacer algunas preguntas, dos elementos fundamentales adicionales de esa gerencia. El valor de la asociatividad. El gobierno entendió la asociatividad. Nosotros, los empresarios colombianos, somos muy solos, participamos muy independientemente en nuestras empresas y nosotros tenemos que asociarlos. La asociatividad la entendieron muchísimo digamos, los peruanos, las han venido entendiendo y especialmente los chilenos, en donde ya se están uniendo en empresas, no significa que seamos socios como tal, sino asociatividad y especialmente los pequeños y medianos. Ahí entra un concepto, dos conceptos, hay que ver jurídicos, qué tipo de contrato es el mejor, de asociatividad o de cooperativismo, pero se necesita para poder hacer grande a los pequeños, se necesita la asociatividad. Ahora, la asociatividad necesita, eso sí, unas reglas de juego claras. Uno no puede asociarse para no saber para qué se asocia. Se acaba muy rápido la asociatividad por el ánimo societatis, porque unos quieren asociarse por figurar, otros digamos, deseos individuales. No, la asociatividad es para solucionar un problema concreto, un horizonte. Vamos a mejorar la productividad, asociémonos para esto. Vamos a conquistar un mercado, asociémonos para esto. O vamos a innovar y asociémonos para esto. No se puede uno asociar para todo, tiene que tener algo concreto, fundamentales. Una asociatividad mucho más grande, ya no es asociatividad, sino que se llama clústeres. Los clústeres son distintos a la asociatividad. Ya aquí tenemos casos de clústeres muy importantes. Un clúster fundamental, que es caso, esa es la Federación Nacional de Cafeteros, es el típico clúster, ¿no? Que une conceptos de asociatividad y conceptos de cooperativismo. Nosotros, la Federación Nacional de Cafeteros es caso de la Universidad de Harvard, y es caso de la Universidad de Harvard porque es el ideal de clúster, porque maneja también asociatividad y todos los compradores de café son cooperativas. Se está uniendo dos conceptos, dos sistemas fundamentales. Lo que pasó con la Federación Nacional de Cafeteros, que lo está digamos, corrigiendo, es que en un momento determinado tuvo tanto éxito que se desvió de su función. Entonces, empezó a crear otras instituciones que le quedaron más allá. No es que no fueran convenientes. Pues sí, tener una flota mercante, pero más bien era ubicarse mejor en tener valores agregados al cultivo de café y no quedarnos nosotros solamente como en un commodity. Entonces, perdió por ese concepto de hacer tantas cosas de los colombianos, nos desviamos. Pero no podemos olvidar que es el sistema ideal de clúster, es la Federación Nacional de Cafeteros.
¿Qué hicieron los españoles? Los españoles agarraron cosas de la Federación Nacional de Cafeteros y crearon un sistema jurídico que lo llaman las sociedades agrícolas de transformación, porque ellos dijeron el tema del sector agrícola no es un tema ni de capital, ni de maquinaria, ni de tierras, ni de trabajadores. El problema es un problema jurídico, que las sociedades anónimas limitadas en comanditas no sirven para mejorar el sector agrícola. ¿Y cuál es el tipo de sociedad ideal? Se investigaron la Federación Nacional de Cafeteros tipo colombiana y cogieron todo eso y formaron muchas cosas de las tomaron y formaron un sistema que se llama las sociedades agrícolas de transformación. Eso deberíamos hacerlo nosotros, porque tenemos la semilla, tenemos cómo hacerlo. Eso es otro tema, pero eso es el ideal de Cluster. Bueno, hasta aquí, porque ya se acaba el tiempo, y quiero dejar pues para alguna pregunta. Como verán, esto es muy extenso, pero espero haber dejado como una semilla de reflexión especialmente, tanto de lo que deben hacer los empresarios, el gobierno, y entre los empresarios privados, especialmente la banca, para entender la génesis, el ADN de nuestra economía. El problema es que no hemos entendido el ADN de nuestra economía, entonces hacemos cosas que no le pegan al ADN